Mis queridos hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo video con el pastor Alfredo Gavarri. Espero que se encuentren todos bien, que gocen de buena salud y que sigan siempre adelante luchando la buena batalla de la fe. Bueno, en el día de hoy yo quisiera compartir con todos ustedes algunos pasajes que se encuentran en el libro de Deuteronomio y nos hablan acerca de la bendición de escuchar la voz de Dios, de la bendición de seguir rectamente el camino del Señor. Cuando nosotros hablamos desde la estrada, en las iglesias, ¿verdad?, a las congregaciones o a los grupos, ¿verdad?, si hablamos de la bendición, pues es algo que todo el mundo, ¿verdad?, escucha con mucha atención. A todo el mundo le agrada escuchar acerca de las bendiciones que van a recibir. Perfecto. Hay una práctica que nosotros en particular hacemos desde hace muchísimos años y es agradecer a Dios por todas las bendiciones que Dios ha preparado en el día de hoy y que lo ha hecho desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que nosotros cuando hacemos nuestro devocional, oramos de esta manera, que es un poco particular. Entonces, en esta manera de orar, nosotros le pedimos a Dios que derrame sobre nosotros las bendiciones que Él ya ha preparado de antemano para este día. Esas bendiciones que son exclusivas para ese día. Hoy también, por supuesto, lo hemos hecho desde la mañana, invocando el nombre del Señor y agradeciéndole por las bendiciones que Dios ya nos ha preparado para este día. Bueno, las bendiciones, pues a todo el mundo le agrada, todo el mundo quiere escuchar. Nadie quiere escuchar las reprensiones. No nos gusta que nos reprendan, no nos gusta que nos llamen la atención, no nos gusta que nos reconduzcan, no nos gusta que nos hagan una crítica, que debe ser por supuesto crítica constructiva y no crítica destructiva. Hay dos tipos de crítica. Cuando me critican de manera constructiva, he de ser capaz de admitirlo, admitir mis errores y reconducirme siempre hacia lo mejor. Bueno, pues bien, he sabido que todas esas cosas a veces, pues, como que no nos gustan y nos incomodan. Bueno, lo cierto es que la palabra de Dios nos habla de andar rectamente siempre en los caminos del Señor. Amén. De no apartarnos ni a derecha ni a izquierda, sino de ir siempre en una vereda recta, siempre con el Señor, siempre con la ayuda de Dios. ¿Podemos tropezar? Por supuesto. ¿Podemos tener debilidades en un momento? Por supuesto. Pero siempre hemos de seguir adelante con la ayuda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Tengo en mis manos la versión Luis II, es una versión en lengua francesa, pero me gustaría compartir la traducción que voy a hacer con ustedes porque a veces, bueno, estoy un poquito más familiarizado con ella, ¿verdad? Pero hay a veces cosas específicas en esta traducción que son maravillosas. Amén. Así que acompáñenme la lectura. Deuteronomio capítulo 28. Vamos a comenzar con algunos versículos. Iremos después a el capítulo 29 y 30, pero vamos a dar justo unos versículos salteados para que veamos cuán bueno es el Señor, que el Señor no quiere para nosotros lo malo. Cuando se hablan de las bendiciones,
algunos predicadores, en vez de insistir en las bendiciones de seguir al Señor, a veces quieren asustar al pueblo con las maldiciones. Y Dios no se place en castigar a nadie, sino que cada uno sigue las consecuencias de sus propios actos. Cuando alguien hace algo indebido y no se arrepiente, porque si se arrepiente cambiamos de discurso, cuando una persona se arrepiente de corazón y de verdad y abandona el pecado, estamos en otro discurso completamente diferente. Pero cuando una persona se empecina, se encabezona y persiste en el pecado, se embarra un día tras otro en el pecado, va a seguir y a tener sobre él las consecuencias de su pecado, de su desobediencia y de su transgresión. Hace poco estábamos hablando sobre algunos pecados, lo hacía con mi esposa, hablamos de algunos pecados pues que las personas pueden cometer. Hablábamos del adulterio y estábamos justamente comentando que, por supuesto, Dios puede perdonar todo pecado. Dios puede perdonar incluso un adulterio, por supuesto, aunque no quedará sin consecuencias, evidentemente, ¿verdad? Cuando hay un corazón sincero, arrepentido, como dice la palabra, contristo y humillado, estamos ante un discurso diferente en el cual Dios va a tener misericordia de esa persona. Dios va a hacer que la misericordia opere en esta persona. Amén. Ahora vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios sobre las bendiciones cuando estamos siguiendo rectamente el camino del Señor. Antes de nada, aclararles, mis queridos hermanos, que si somos creyentes, si somos cristianos, si estamos toda nuestra vida alrededor de una iglesia, en torno a una iglesia, en torno a una comunidad, entonces nosotros se supone que debemos de andar rectamente. Se trata de hacerlo bien. Amén. Para hacerlo mal, pues es perder el tiempo. Es perder el tiempo. Entonces, estamos convencidos que hemos tomado las buenas decisiones de seguir al Señor en lo bueno y en lo malo. Amén. Así que, bueno, decimos en lo bueno y en lo menos bueno, porque cosas malas en el Señor no hay. Todo es bueno. Amén. Entonces, la Biblia, fíjense que nos dice, capítulo 28 del libro de Deuteronomio, nos dice: si obedeces a la voz del Señor tu Dios. Y ahora fíjense, hay dos cláusulas, dos requisitos. Aquí dice: observando y poniendo en práctica. Amén. Vamos a repetirlo, es importante. Observando y poniendo en práctica. ¿El qué? Vamos a preguntar qué. Pues dice: todos sus mandamientos que yo te he prescrito hoy. El Señor tu Dios te dará superioridad, te hará superior, te hará mayor que todas las naciones de la tierra. He aquí todas las bendiciones que se extenderán, que se repartirán, que estarán sobre ti, cuando tú obedezcas a la voz del Señor tu Dios. Amén. Hay estas dos características importantes que están descritas desde el primer verso, que nos dice: si obedeces a la voz de Dios. Bueno, ahí tendríamos un primer precepto, que sería obedecer. Amén. Obedecer. Que significa, literalmente, extender el oído y prestar atención. ¿Ok? Después nos dice observando. Es decir,
con la vista, hay que fijarnos. Hay que escuchar y hay que fijar. Y después nos dice poniendo en práctica. ¿Ok? Entonces tenemos estas tres cosas. La primera sería escuchar la voz del Señor, y luego hay otras dos más importantes, y estas dos son observando y poniendo en práctica los mandamientos del Señor, la ley del Señor, la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, cuando me dirijo a la palabra de Dios, hago lo que aquí dice. Primero, escucho, observo, y después pongo en práctica la palabra del Señor. Es maravilloso cómo la palabra de Dios se expresa con tanta riqueza y tan bien. Amén. Cuando me dirijo a la palabra de Dios, lo primero que tengo que hacer es escuchar. No se trata de que yo hable, o que yo opine, porque no nos ponemos delante de Dios para dar nuestra opinión sobre un asunto, sino que tenemos que escuchar la voz de Dios. Muchas personas, cuando vienen a las consejerías, lo único que pretenden es dar su opinión sobre el asunto, pero no quieren escuchar el consejo de Dios. Muchas personas, cuando vienen a las consejerías, lo único que quieren es escuchar lo que les agrade. Pero no se trata de eso, porque cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, debemos estar dispuestos a escuchar y a callar. Después nos dice que nosotros debemos observar, debemos de ver. Tengo que ver la palabra de Dios. Tengo que conocer la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nos estamos asomando a la palabra de Dios? Amén. A veces muchos creyentes me dicen: pastor, no encuentro respuesta. ¿Vale? ¿Y cuántas veces has mirado la palabra de Dios? Porque hay que mirar la palabra de Dios. Es como una persona que intenta hacer funcionar un aparato, una lavadora, un televisor, un electrodoméstico, muchas cosas, y no funciona. Y hay que preguntarle: ¿usted ha leído ya el librito de las instrucciones? ¿Usted se ha leído ese librito? Es importante. Amén. Y nosotros tenemos aquí todas y cada una de las instrucciones que el Señor nos ha dejado. Entonces tenemos que conocerlas. Tenemos que poner nuestra vista en ella. Tenemos que mirar. Tenemos que contemplar la palabra de Dios. Y después, ¿qué tenemos que hacer? Poner en práctica. Tenemos que poner en práctica la palabra de Dios. No se trata solamente de aprender por aprender. Hay mucha gente que conoce la Biblia, pasajes enteros, capítulos enteros. Pero yo me pregunto, ¿es eso lo más importante? ¿O es poner en práctica la palabra de Dios? Amén. Saben que hay a veces decisiones difíciles en la vida del creyente, porque uno tiene que decidir continuamente. ¿Quiero satisfacer mi ego personal o quiero obedecer la voz de Dios? ¿Quiero seguir mis caminos o quiero seguir los caminos del Señor? ¿Qué es lo que quiero hacer? Amén. Poco a poco uno aprende a ceder terreno a la voluntad de Dios. Yo creo que es lo más esencial, lo más importante. Amén. Después vamos a ver que la palabra de Dios nos dice: he aquí todas las bendiciones que se extenderán, que se repartirán, que estarán sobre ti. ¿Ok? Cuando obedezcas a la voz de Dios. Y hay cosas maravillosas que en la experiencia diaria de cada creyente, nosotros, ¿verdad?, hemos descubierto, cada uno de manera particular, cuando hemos
obedecido a Dios, hemos visto no solo la importancia de obedecer a Dios, sino también las consecuencias que tiene obedecer a Dios antes que a los hombres. Las bendiciones más grandes en mi vida han venido cuando he decidido obedecer por completo a la voz de Dios, de fiarme con todo mi corazón del Señor, amén, de darle a Él el completo control de mi vida. Ahí es donde he descubierto realmente las bendiciones más grandes para mi vida, amén. Fíjense cómo nos dice la palabra. Por ejemplo, vamos a saltar al verso 5. Yo he subrayado solamente algunos versículos nada más, ¿ok? El verso 5 nos dice, tu cesta, tu hucha o tu alcancía serán benditas. Tu cesta. La cesta se refiere a aquello con lo que los hombres del campo recogían los frutos en una cesta. Aquello que nos sirve para transportar nuestras cosas. El Señor dice que todo eso, todas nuestras pertenencias serán benditas. Que todo el fruto de lo que nosotros hagamos será bendito. Nos dice que incluso nuestra hucha, hay otra palabra también, nuestra alcancía, en Latinoamérica suele usarse la palabra alcancía, es decir, nuestros ahorros, es decir, nuestra economía será bendita. Amén. No les estoy, por supuesto, no les estoy hablando de esa doctrina de la prosperidad que nosotros tanto hemos combatido. Hay prosperidad en el creyente, ¿ok? Pero a veces el creyente también pasa por épocas de menos prosperidad, pero no quiere decir que no esté bendecido. ¿Sí me entienden? Ok, bien. Pero lo que nos dice, claro, la palabra de Dios es que habrá bendición sobre nosotros y en todas las cosas. En todas las pertenencias que nosotros tenemos habrá bendición. En nuestra economía habrá bendición. Amén. Cuanto más nosotros nos apegamos a Dios, más importancia damos en ser agradecidos por todo lo que recibimos. Amén. Cada día con mi esposa agradecemos a Dios por el alimento, por el calzado, por la ropa que vestimos, por el lugar que nos cobija, porque todo y absolutamente todo nos viene de Dios. Amén. No debemos de ser desagradecidos, sino al contrario, todo lo que nos viene de Dios, todo lo que nos viene de Dios, y por lo tanto hemos de ser agradecidos con Él. El verso 8 es un verso que me sorprende sobremanera, porque dice: el Señor dará orden, el Señor ordenará a la bendición que esté contigo. Es un mandamiento que Dios da, la bendición sobre aquellos que obedecen la palabra de Dios. Amén. ¡Qué bendición! Y qué expresión más hermosa. Mandará. Dará mandamiento a la bendición para que esté contigo. Gloria al Señor. No importa si a veces sentimos en nuestros corazones que hay todavía cosas que no están al 100%. Tenemos que seguir confiando en el Señor. Tenemos que seguir diciendo: tu bendición me acompaña. Y todo esto puede cambiar, puede mejorar, porque tu bendición está conmigo. Y esto solo puede ir de mejor en mejor. Amén.
El verso 12, por ejemplo, nos dice: prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Amén. Eso es algo maravilloso. Eso habla de la prosperidad en el creyente. De que una prosperidad, cuidado, no solamente económica, sino espiritual, porque aquí el texto nos habla con estos dos sentidos. El sentido práctico, humano, de este mundo, en el cual nosotros tendremos lo suficiente, no nos faltará nada a nuestro alrededor, pero también nos habla en lo espiritual, que nosotros estaremos también prestando, es decir, dando buen consejo. Aquel que no pasa por la prueba y después sale victorioso, ¿verdad? Si no pasas por esa prueba, jamás podrás compartir con nadie cómo el Señor te ha ayudado. Amén. Aquel que no ha pasado necesidad económica y después ha habido ese vuelco de bendición, si no ha pasado por la necesidad primeramente, nunca podrá decir a los demás: el Señor me ha provisto. Así que cuando hay personas que cuentan pocas cosas, es porque hay pobreza espiritual en sus corazones. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, de que hasta el día de hoy el Señor nos está dando grandes riquezas espirituales. Bueno, no vamos a ser muy largos, quisiera hacerlo lo suficientemente breve. Podemos pasar, por ejemplo, el verso 29 nos habla. Pueden leerlo ustedes detenidamente y tranquilamente en su casita, no hace falta que lo leamos aquí enterito, ¿verdad? Pero nos habla de las consecuencias cuando uno no obedece a la voz de Dios. Y repito, que Dios no se goza en las catástrofes y desgracias que te pueden llegar, sino que son simplemente las consecuencias de una vida de desorden. Ahora bien, ¿qué pasa cuando después de haber tropezado y haber seguido, haber tenido las consecuencias de esas desobediencias, uno mira hacia el cielo con arrepentimiento? ¿Qué ocurre? Es lo que vamos a leer en el verso 30, en el capítulo 30, a partir del verso 1. Dice: cuando todas estas cosas te lleguen, la bendición y la maldición que yo pongo delante de ti, si las tomas en tu corazón en medio de las naciones en las cuales el Señor tu Dios te habrá expulsado, dice: si tú vuelves al Señor tu Dios y si obedeces a la voz, a su voz, de todo tu corazón y de toda tu alma, tú y tus hijos, según todo lo que yo te he prescrito hoy, entonces el Señor tu Dios traerá a los cautivos de nuevo y tendrá compasión de ti. Me encanta esta última parte donde dice: y tendrá compasión de ti. Amén. Es algo maravilloso. El verso 6, por ejemplo, también es precioso, que nos dice: el Señor tu Dios circuncidará el corazón, tu corazón y el corazón de tu posteridad. Y estamos en Deuteronomio, pero ya nos habla aquí la palabra de un corazón circunciso antes que una carne circuncisa. Nos dice: el Eterno, tu Dios, el Señor tu Dios, circuncidará tu corazón y el corazón de tu posteridad,
y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, para que tú vivas. Amén. Gloria al Señor. Lo importante que podemos entresacar de este capítulo, de estos capítulos que son el 28, el 29 y 30 de Deuteronomio, es de que nuestro corazón debe estar convertido a 100%. No es tiempo de la apariencia, no es tiempo de hacer ver como que nosotros somos buenas personas, buenos creyentes. Se trata de que posternemos nuestras vidas delante del Señor y reconozcamos nuestra necesidad. Hace poco predicaba en una iglesia que la necesidad más imperante que tenemos todos nosotros, todos absolutamente, creyentes, siervos, pastores, todos, la imperante necesidad es de volver al Señor, un retorno al Señor, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Eso yo creo que es lo más importante que debemos de hacer. Del verso 11 en adelante, y vamos a terminar con esto, nos dice: este mandamiento que te he prescrito hoy no está por encima de tus fuerzas o fuera del alcance de tu mano. Muchas veces podemos decir que nos cuesta, ay, no puedo, pero la voz del Señor está ahí siempre para animarnos y para decirnos: lo que pongo hoy delante de ti no es inalcanzable. Además, yo estoy contigo. Mi Santo Espíritu te va a fortalecer y te va a ayudar para que sigas adelante. A través de cualquier prueba, a través de cualquier tribulación, a través de cualquier circunstancia, debes seguir adelante. Debes encaminarte. Seguir siempre la vía recta, el camino recto. Amén. Y el verso 15, saltamos al verso 15, dice: mira que pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Ahí se resume todo, mis amados hermanos. Es un discurso corto, es un verso corto, es un discurso tan pequeño, es una sola frase. Mira, pongo delante de ti la muerte y el mal, o la vida y el bien. Y nosotros tenemos que dar el paso hacia la vida, hacia el bien, encaminar nuestros corazones hacia el Señor y pedir a Dios siempre que nos ayude. ¿Somos a veces débiles? Sí. ¿Cometemos errores? Sí. Pero tenemos una decisión tan fuerte en nuestros corazones que nada ni nadie nos va a apartar de la meta que tenemos que conseguir, que es llegar al reino de los cielos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les agradezco a todos ustedes por haberme escuchado hasta el final. Pueden dejar sus comentarios, no se olviden de dar ese like que tanto nos ayudan. Seguimos orando los unos por los otros y pues me despido de ustedes hasta un próximo video. Que Dios me los bendiga.